muchísimas gracias por este espacio. Ya estamos todos, así que la idea es empezar con este tema, que en realidad este tema ha habido un cambio. A ver un segundo que me parece que se está conectando alguien. Sí, la Silvi. Ahí está. Listo. Bueno, comenzando de nuevo, este tema es un tema que hace unos años ha habido un cambio muy importante en lo que es la forma de considerarse, porque salió un consenso en el año 2016, que ahora lo vamos a explicar un poquitito más en detalle, y la verdad que todavía genera mucha confusión, en lo especial en los pediatras, que hemos tenido que estudiar antes el concepto anterior, que era el concepto de ALTE, con este nuevo concepto, y muchos todavía creen que es exactamente lo mismo, y hay diferencias muy importantes desde el punto de vista no solamente clínico, sino desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista del seguimiento y del estudio de la forma de encarar. Bueno, acá está lo que yo les había comentado. En el año 2016, las Pediatrics sacaron el nuevo concepto, que sería el concepto de fenómenos breves e inexplicados y resueltos, que sería en inglés la cifra BRUE, en español EBRI, y la evaluación de los lactantes de bajo riesgo para estudio, control y seguimiento, todo un consenso que fue hecho. Este consenso después fue digamos, pasado al español por la SAFO y por las distintas sociedades españolas en el año 2018, siendo el primero que se encuentra dentro de la bibliografía, y en Argentina en el mismo 2016, a finales de año, porque este artículo sale en mayo y esta nota que les acabo de mostrar acá abajo sale recién en noviembre, salió un nuevo término, un comentario, en realidad es un artículo muy chiquitito, son 2 páginas, que lo que hace es comentar por qué con el contexto anterior, ALTE, un contexto que generaba incertidumbre, una palabra que realmente, una definición que era demasiado abierta y que daba muy sugestiva a la interpretación del autor, y comenta sobre este nuevo fenómeno. Pero la verdad es que todavía la Sociedad Argentina de Pediatría no ha expresado un consenso oficial, y lo único que se pueden encontrar en las páginas de la misma son distintas presentaciones, PowerPoint o cosas que se fueron dando en congresos. Para entender la definición se tiene que entender un poquito lo que es la historia. Hasta a mediados de siglo se hablaba de 2 síndromes, que eran el síndrome de muerte súbita del lactante, que ese sigue siendo muy similar a lo que nosotros conocemos, y el síndrome de muerte súbita abortado o interrumpido o inconcluso, depende de cómo lo quieran traducir, que era lo que se hablaba. Entonces, era el episodio en el cual el paciente parecía que iba a ser un síndrome de muerte súbita del lactante, pero no lo hacía. Era como un concepto bastante abierto, muy poco explicado, que la verdad dejaba mucho a la experiencia del observador cómo era, y por eso aparece en 1986 la NHI de Estados Unidos establece el concepto de ALTE, por sus siglas en inglés, de episodio de aparente amenaza de la vida. Este suceso es un suceso inesperado, es súbito, ocurre siempre en los lactantes menores de 1 año, impresiona un riesgo vital para el bebé, o sea, normalmente el observador, que siempre es el padre, es muy raro que los médicos llegamos a ver estos episodios, te dice, pensé que se me iba a morir, o se le puso todo morado, o se puso todo blanco, o hizo algún evento, se me puso flácido, y lo terminan trayendo en la consulta habitualmente muy asustados, y el bebé, la gran mayoría de las veces, está bien, está en muy buen estado general, pero esta misma cifra, esta misma sigla, perdón, al no plantear exactamente una definición bien concreta, sino que dejar algo muy sugestivo a lo que a lo que le parece al observador, terminabas haciéndole un montón de estudios innecesarios, a lo mejor a niños que tenían un cuadro mucho más leve. Esto, por supuesto que con los años, los mismos pediatras fueron tomando, bueno, primero se habló de alte mayor y alte menor, en el caso de los alte menores, por ahí los mismos pediatras decían, no, puede ser otra causa, puede ser esta causa, y dependiendo de la experiencia del que lo estuviera controlando, era cómo iba a ir haciendo. Las características, los signos o síntomas que uno podía llegar a ver eran la apnea central, ocasionalmente obstructiva, el cambio de color, la cianosis, que normalmente es cianosis o palidez, puede tener otro, pero en general son estos dos. Los cambios marcados del tono muscular, principalmente la hipotonía, a veces en algunos casos puede presentar hipertonía, o las náuseas, el atragantamiento, incluso el vómito. ¿Qué es lo que pasa con este nuevo episodio? Como es un término demasiado amplio,
que con los años los mismos pediatras fueron diciendo, no, bueno, esto no es algo que simbolice un riesgo vital para el bebé, ¿no? Se empezó a de cierta forma a ir como clasificando y armando este concepto que la Academia Americana de Pediatría le quiere dar una definición, porque una cosa es lo que yo por mi experiencia puedo entender y otra cosa es establecer una definición para este nuevo episodio. Ellos en el artículo, si uno lee el artículo en inglés, cosa que hay una diferencia en el artículo en español que le voy a explicar, es que en el artículo en inglés ellos dicen que recomiendan el cambio de terminología, dejar de usar la palabra alte y pasar a usar la palabra brue. ¿Por qué brue o ebri en castellano? Porque es un término mucho más específico y tiene una definición muy concreta. Son fenómenos breves, sin explicación, que ya están resueltos, o sea, el paciente puede presentar cualquier cosa de lo que se le ocurra, disminución de la frecuencia respiratoria, respiración irregular, mala calidad de respiración, cianosis, palidez, cambio de tono, una alteración de la conciencia, pero dura muy poquito tiempo. El paciente se debe recuperar completamente posterior al episodio y si yo encuentro algo, y menor de un año, y si yo encuentro algo que no acuerde con esta definición, no es un brue o un ebri, es otra cosa. Y eso es lo primero que tenemos que entender en diferencia entre alte y brue, porque a veces dicen, es un alte brue. No, alte y brue no es lo mismo. Alte es cualquier cosa que uno crea que puede amenazar al bebé. Brue es una definición muy concreta. Es algo que pasó en la casa, que no sabemos por qué pasó, que el paciente está muy bien en este momento y que nosotros lo estamos corroborando porque lo refiere el observador, el padre, el tutor, lo que sea que haya estado cuidando. Esto tiene connotaciones y tiene una serie de inconvenientes que los vamos a comentar un poquito más adelante. Si la causa no es evidente, o sea, vamos a suponer, no, porque mi bebé tiene reflujo, estaba comiendo y al ratito se puso moradito y después vomitó. Y lo más probable es que sea un reflujo. El paciente se puso duro, rígido, hizo los ojos para atrás y tenés que plantearte el diagnóstico diferencial con una convulsión. O de repente está haciendo fiebre, no es un Durue, un EBRI, es una crisis de cianosis por reflujo, por convulsión, por una infección severa. Y eso es muy importante, porque eso podría haber sido un ALTE antes, a causa de tanto. En cambio, el BRUE no tiene causa. El ALTE puede o no tener causa, o encontrar la causa, digamos, y el BRUE no debe tenerla, porque donde la tiene pasa a ser una complicación de otra enfermedad. De otra cosa. Inexplicable. Exactamente. Si encuentro una causa, no es un EBRI o BRUE, como le quieran decir. En Argentina no tenemos una estadística muy concreta, menos de esta nueva definición que tiene una serie de inconvenientes a la hora de estadificar. Lo primero, que es relativamente nueva, tiene 4 años, estamos hablando del 2016. Segundo, no tiene bibliografía, hay bibliografía en nuestro idioma desde hace 2 años, del 2018. Y tercero, no hay bibliografía de nuestro país. O sea, podemos tomar hay unas estadísticas de Uruguay, y podemos tomar las estadísticas españolas o tomar las estadísticas americanas, pero la verdad es que no son las mismas. La incidencia descrita de lo que es ALTE o episodios aparentemente letales, de 0,6 a 2,64 por cada 1000 nacidos vivos, o sea, es relativamente frecuente, aunque se considera que está infraestimada. Podría tener más, que a lo mejor el observador no las ve, o a lo mejor el observador por X o B motivo no consulta. La edad de presentación es el niño de menos de 6 meses, pero como habíamos dicho, hasta el año puede llegar a ser. Las causas. Las causas son muchas y tenemos que considerar que en el 30%, o sea, 1 de cada 3 casi, no vamos a encontrar una causa bien establecida. Pero nuestro objetivo es salir a buscarla. Vuelvo a decirles, si encontramos la causa, deja de ser un BRUE, pasa a ser o una crisis de cianosis o pasa a ser un episodio de ahogo, lo que le quieran decir, pero no un BRUE. Pero a lo mejor vos lo ingresás con diagnóstico de BRUE y como el diagnóstico es dinámico, vas buscando, porque a lo mejor le hizo un bebé como el que internamos la semana pasada, de 30 a 40 días, tranquilamente puede ser el debut de un coqueluche o de un sincicial, o puede ser un reflujo, o puede ser un montón de cosas. La más importante por frecuencia es la gastroenterológica, por lejos la corona se le lleva el reflujo gastroesofágico, también lo pueden causar algunas infecciones virales o bacterianas, las gastroenteritis principalmente, o la disfunción esofágica, o en ciertos casos que por ahí pueden llegar a tener alteraciones abdominales, el abdomen agudo.
Bueno, las apneas idiopáticas de la infancia, estos son un término general para estas apneas que no tienen causa. Neurológicas, de las cuales la que más nos importa son las crisis convulsivas, en especial considerando en los bebés chiquititos que pueden llegar a presentar un debut de las epilepsias de más grande, un síndrome de West, apnea central, hipoventilación, la encefalitis, que es un cuadro muy grave en esta edad, o alguna malformación cerebral que no hayamos detectado, una hidrocefalia, por ejemplo, un tumor cerebral, no es lo más frecuente en esta edad, pero podría llegar a existir. Las causas respiratorias también nos interesan mucho porque estamos hablando de algo que tiene que ver con la estación del año en el que nos estemos viendo y con la epidemiología. El virus incisional respiratorio y el coqueluche, por lejos los más frecuentes. Algún grado de malasia, de estenosis subglótica, esto lo vamos a ver principalmente en prematuros o ex prematuros, o pacientes que tengan alguna otra malformación asociada. Una de las menos frecuentes, pero que siempre nos queremos apurar en diagnosticar, es la cardiopatía, las cardiopatías congénitas, de las cuales, bueno, ustedes ya saben que existen las ductal dependientes y las no ductal dependientes. Las ductal dependientes las vamos a ver en las primeras horas de vida, las no ductal dependientes pueden aparecer un poco más tardías, en especial las arritmias. Causas endocrino-metabólicas, principalmente los errores congénitos del metabolismo o las hipoglucemias, que en general no se dan tanto en los niños sanos, pero puede llegar a ser en un prematuro o en algún bebé bajo peso o en causas. Yo sé que esto se cruza un poco con neonatología, porque en neonatología incluso tenés la causa central en el prematuro, pero en realidad vamos a tratar de hablar más que nada del niño más grande de más de 30 días. La infecciosa es una causa muy grave y siempre estamos obligados a descartarlas, de las cuales la sepsis o las infecciones del tracto urinario son también importantes, aparte de la infección respiratoria, y otras que no son tan frecuentes, pero que realmente son muy preocupantes, son todo lo que incluye el síndrome de maltrato infantil, modalidad física, el síndrome del bebé sacudido, o cualquier tipo de golpe, buscar algún tipo de lesión que pueda llegar a tener. El espasmo del sollozo es una lesión que es un episodio que habitualmente ocurre en niños más grandes, está descrito en chicos más chiquitos, en chicos de menos de un año, pero en general es de más de un año. Obviamente semi-ahogamientos, todo lo que sea reacción a tóxicos, o anemias muy, muy severas estamos viendo. Y al último acá menciona una que también la tenemos que pensar, que está dentro de lo que es el síndrome de maltrato infantil, que es el síndrome de Munchausen por poder, en las cuales el padre finge o causa el ahogo del niño, el episodio del niño, para recibir atención. En especial en esos padres que por ahí incluso son hasta demasiado atentos o demasiado buenos padres, no por decirlo mal, sino porque es una cosa que a veces también tiene que llamar un poquito la atención. El diagnóstico. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, ver dónde lo encasillo. Deben ser, volvemos al caso, a la definición. Si son fenómenos breves, inexplicables y resueltos, tiene que ser un paciente que me llega perfecto al consultorio, yo estoy en la guardia o estoy en el consultorio, y me dice, doctor, usted no sabe, me hizo por lo menos dos de estas cosas que están mencionadas acá: cianosis, respiración ausente, cambio de color o respuesta alterada. Si la hizo, nosotros vamos a empezar a interrogar al papá, bueno, ¿qué estaba haciendo? ¿En qué situación estaba? Ya vamos a ver en otra diapositiva un poco mejor cómo vamos a dirigir este interrogatorio. Si encontramos la causa, por ejemplo, estaba comiendo y se ahogó, podemos pensar en una broncoaspiración, no sería un Brewer, no sería un EBRI, vamos por esto. Si no encontramos causa, si el niño estaba perfecto, si el niño estaba todo bien y la resolución es íntegra, estamos haciendo diagnóstico de EBRI. Si no, vamos a buscar cuál puede llegar la causa. Supóngase que el niño está en mal estado, por supuesto, no es un EBRI, vamos a buscar siempre causas más graves. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico es un diagnóstico complejo. Ya dijimos, el niño está perfecto el examen físico. Yo lo revisé, lo busqué. No encontré lesiones pensando en maltrato infantil, el relato del padre es coherente, no hay epidemiología en la casa para ninguna otra cosa, porque si me dice la hermana está tosiendo hace 2 meses y yo voy a buscar un coqueluche también por ese lado. No hay tabaquismo, no hay ninguna otra cosa, vamos a empezar a ver. Bueno, vamos a ver historia del evento. Descripción general. ¿Quién es el que me lo trae? ¿Es el papá, es la mamá, es una abuela, es un tío? ¿Dónde? ¿Cómo lo explica? Tiene que ser, el relato siempre, en especial por el lado del maltrato, debe ser coherente. Tiene que ser algo que pueda haber pasado. Es más, inclusive a veces el padre asustado, si vos lo tratás de tranquilizar,
el relato tiene coherencia a pesar de que ellos cuando te lo dicen está siempre muy mezclado, muy asustado, no puede llegar a dar una descripción completa del fenómeno, o dice, no, no me acuerdo, es factible esa definición. Por ahí a veces una descripción con demasiado lujo de detalles te tiene que hacer llamar la atención, porque es lógico, los que son papás me entienden, que cuando le pasa algo al chico, uno no se pone a pensar en todas las cosas. A veces uno como pediatra tiene que tratar de hacerlo pensar. Y es preferible que te digas, no, no me di cuenta, no sé qué pasó, antes que te hagan una versión media rara o media inventada de lo que está ocurriendo. ¿En dónde? ¿En qué área de la casa? ¿En la casa de alguien más? ¿En la calle? Donde sea. ¿Estaba despierto? ¿Estaba dormido previo al episodio? Si estaba despierto, estaba dormido, nos hace pensar causas distintas. ¿Estaba acostado, sentado, parado? ¿Estaba en un huevo? ¿Estaba en una cuna? ¿Dónde se encontraba? Y sobre todo, estaba comiendo. Porque, como dijimos, que la causa más frecuente después del el reflujo es una de las causas más frecuentes, es muy importante. ¿Vale? ¿Qué hizo durante el evento? Se sintió un ruido agudo, sintió un ruido como que quería toser, estaba atragantado, estaba activo y estaba bien, pero cambió de color, o no, se puso flácido, se puso rígido. ¿Qué era el estado de conciencia? Si bien es difícil valorar el estado de conciencia en un bebé chiquitito, a lo mejor en un bebé de 8 meses se puede hacer. Empezó con movimientos repetitivos, empezó a mover los brazos, empezó a mover la mirada para un costado, para el otro, lo que sea. Eso también te hace pensar en lo que puede llegar a ser una convulsión. El bebé estaba como asustado porque el ahogo aún en un bebé puede llegar a dar miedo. ¿Cómo, cómo era la respiración? Regular, irregular. Le salió sangre por la nariz, se le tapó la nariz. El color de los labios y por supuesto el cuerpo si tuvo cianosis. ¿Cómo terminó el evento? La duración. ¿Cuánto habrá durado? No sé, puede ser largo, corto, a lo mejor la palabra es muy inespecífica, pero el hecho de suponer que te digan corto, vos sabes que, bueno, por lo menos duró menos de 5 minutos y eso ya está, o duró más de 5 minutos, duró más de 10, 15 minutos, también te inclina por el lado de que donde puede llegar a estar. ¿Cómo se recuperó? Se recuperó en llanto, eso por un espasmo del sollozo, por supuesto, el espasmo del sollozo tiene la característica que luego se pone azul, te asustas un montón y se recupera llorando. La disminución fue, de repente cayó y se recuperó de repente bien perfecto, o tomó un rato en recuperarse, o tuvieron que darle, o si le estuvieron dando algún medicamento o algo, o le dieron algo cuando pasó este evento. ¿Y cómo quedó después del evento? Porque te dicen, no, estaba sentado, estaba perfecto, estaba bárbaro. Bueno, es un dato y es positivo eso. ¿Y cómo está? ¿Y qué es lo que le pasa antes de regularizarse? No, lo tuve ahí 15 minutos y se fue recuperando y apenas lo vi bien me lo traje porque me asusté, o uno tiene que ir interrogando porque te habla de lo que fue la historia, de lo que fue la causa. Historias recientes, todo lo que son los antecedentes, en especial familiares, si estuvo enfermo días anteriores, si lo han notado más activo, si hizo fiebre, en especial recuerden, menor de 60 días con fiebre, es un cuadro que nos tiene que llamar la atención. Lo ven con moco, lo ven con tos, ha tenido vómitos, diarrea, rechazo alimentario. A lo mejor el rechazo alimentario es come menos de lo que solía comer. El especial te dice la mamá, no, tomaba mamadera, pero está tomando solamente la mitad de lo que tomaba antes. O lo mismo cuando le da el pecho, estaba tomando la mitad del pecho de lo que le daba antes. Por supuesto que el pecho es un factor protector para la mayoría de las causas del Brugge. Tuvo un golpe, tiene lesiones, tiene lastimada la piel, tiene lastimada alguna parte de su cuerpo. Los antecedentes, bueno, son re importantes desde el punto de vista que en general al ser bebés chiquitos, era prematuro, tuvo alguna enfermedad, tiene una displasia broncopulmonar, tuvo una sepsis, tuvo una meningitis, tuvo cualquier otra causa que pueda haber estado justificando esto. A lo mejor si era muy prematuro, es común que los prematuros queden con algún grado de reflujo más marcado que el niño que nace de término y se alimenta, en especial porque muchas veces están alimentados con leches fortificadas que pueden dar cierta tendencia a hacer reflujo. Quedaron con alguna enfermedad respiratoria, son oxígeno dependientes. No, viene creciendo bien, es peso normal, bajo peso, sobrepeso, enfermedades familiares, si estuvo hospitalizado. Le han colocado recientemente alguna vacuna, poco frecuente, pero uno tiene que describir cualquier tipo de vacuna que haya recibido. En una época, por ejemplo, se asociaba el rotavirus con invaginación intestinal. También es que es una causa. O si le han dado alguna medicación o algún té.
En el neonato, en especial el menor de 40 días, es muy común que le den té de estrella de anís. Y el té de estrella de anís produce unos síntomas abdominales bastante complicaditos de tratar y a veces distiende la panza muy feo que uno no sabe y va a entrar a quirófano solamente para ver por qué está tan fea esa panza. Antecedentes familiares. A lo mejor la mamá tiene 3 hermanos que murieron sin causa. A lo mejor ya tuvo un hijo que tuvo una muerte súbita o algo por el estilo. Por supuesto, a lo mejor algún familiar con algún cute largo, cute corto, arritmias o hermanos o primos con retrasos de desarrollo. Y por último, el ambiente sociofamiliar, que es muy importante. La estructura familiar no es lo mismo que me digan que son padres que son bien despiertos, que son bien cuidadosos, gente que se da cuenta de las cosas que puede llegar a necesitar el bebé, que a lo mejor un padre que no está comprendiendo del todo la situación, embarazo adolescente, que puede llegar a pasar algo y mejor la madre, padre no entiende del todo bien lo que le está pasando. Cambios recientes como mudanza, a lo mejor algún lugar en el que estén viviendo, si de repente viven en una zona donde se hace fumigaciones, eso es muy importante. Y bueno, y en los últimos tiempos, y en todo este último año, exposición a coronavirus. Bueno, el nivel de ansiedad de los familiares es muy importante, es algo que hay que tratar de hablarlo, si bien en general en la mayoría de los pediatras tratamos siempre de comunicarnos con los padres, este es uno de los casos en los que por ahí hablar con más de un familiar suele ayudar. Ahora, vamos a clasificarlos. ¿Cuál es la importancia de esto? Vamos a hablar de BRUE de bajo riesgo y BRUE de alto riesgo o indicaciones de egreso hospitalario. Se dice que en este tipo de pacientes, un paciente que tiene 60 días o más, nacido de más de 32 semanas con una edad corregida mayor a 45 semanas. O sea, estaríamos hablando a lo mejor de un paciente que aunque haya nacido con 32 semanas, ya a esta altura tenga 60 días o más, y aunque su edad corregida sería de 2 meses, dentro de todo estaría ya en la edad en la que sería de bajo riesgo para esto. No necesidad de reanimación por parte del personal sanitario. Que te diga el papá, estaba y se recuperó solo, o lo sacudió un poquito y se recuperó solo, la duración de menos de un minuto o aproximadamente, y primer episodio. Si uno cumple este criterio, todas estas pautas, podríamos hacer una observación en una sala de guardia de 8, 10, 12 horas, las que consideremos necesarias, y mandarlos con pauta de hablar a la casa, tranquilizando y explicando a los padres, ya lo vamos a explicar después en el tratamiento. Eso es lo que recomiendan las guías, que por ahí se hace mucho en los hospitales. Por ahí en los lugares privados es un poquito más difícil por la falta del espacio para poder hacer esto, pero es una práctica que está recomendada y hay evidencia de eso. En cambio, las indicaciones del ingreso hospitalario son 2 o más episodios en menos de 24 horas, presencia de factores de riesgo de sufrir evento grave, apneas centrales, bradicardia durante al menos 10 segundos. El padre en general no te va a saber describir eso, pero sí te puede llegar a describir que el chico tomó mucho en recuperarse, que lo tuvo que estimular fuerte. Edad de menos de 30 días, obviamente un neonato es algo muy, muy grave, o una edad corregida de menos de 43 semanas de edad gestacional. 2 o más episodios en 24 horas, lo repetí 2 veces. Antecedentes médicos importantes, por supuesto, obviamente si un cardiópata me hace eso en la casa y necesita monitorización hospitalaria. Cualquier tipo de enfermedad congénita que estemos sospechando. Signos o síntomas de ingreso obligatorio, obviamente. Hipoxia, necesidad de ventilación mecánica, reanimación cardiopulmonar, antibiótico-terapia intravenosa, tratamiento, anticonvulsivante, inestabilidad hemodinámica. Y por último, en general la edad de la característica tendría que ser mayor a 60 días, si es menor de 60 días también es recomendable internarlo. No sé si hasta acá quedó alguna duda, ¿se entiende todo? No, sí. Perfecto. ¿Cómo es el manejo del paciente? Volvemos a lo mismo. Dijimos que es de bajo riesgo. Le explicamos al familiar, miren, los niños pueden hacer esto, a veces se tiene la causa, a veces no, le podés hacer un control de laboratorio si dispones de la posibilidad de hacerlo. No podríamos discutir si le hacemos una radiografía o no, solamente si presenta factores de riesgo, en general no hace falta. Habría que explicarle a los papás cómo darse reconocimiento precoz, cómo darse cuenta de si el chico le está ocurriendo algo grave, maniobras generales de RCP, hay que valorar si se tiene que hacer un electrocardiograma, si de repente veo algún factor de riesgo para bordetela, tenemos que tomar muestras para bordetela y eventualmente valorar el tratamiento, valorar monitorización por unas horas, acá está lo que les había dicho, 4 o 6 horas,
Yo diría un poquito, las guías dicen eso, pero por ahí un poquitito más de horas si se puede. Y dar de alta el domicilio con seguimiento ambulatorio, por supuesto, controla 24, 48 y después ya, dependiendo de cómo lo veas al paciente, controlarlo por ambulatorio. Así que, en general, la monitorización, hay que tratar de elegir a qué pacientes vamos a monitorizar. Las indicaciones de ingreso son obviamente las que sí o sí tienen que ingresar. Dificultad respiratoria, inestabilidad hemodinámica, inestabilidad de estado general o persistencia del cuadro de mal estado del paciente. Aquellos pacientes que requieren ingresos será para observación y estudio. No se recomienda de entrada realizar observaciones complementarias al servicio de urgencia dado el bajo rendimiento. Realizar estudios complementarios en base a la información extraída de la anamnesis, por supuesto, siempre vamos a hacer diagnóstico y estudios basados en nuestro interrogatorio y examen físico, monitorización en la sala de guardia o en la sala de internación donde se encuentra, puede ser una sala común inclusive, no haría falta de que sea una terapia intensiva, pero con un monitor. Tratar la causa si se hallase alguna, de control de monitorización durante 48 a 72 horas en caso de no encontrar causa, siempre y cuando el paciente no repite episodios. Por supuesto que si el paciente repite episodios, tenemos que profundizar los estudios. ¿Cuáles son los métodos complementarios? En todas las guías están divididos en dos tipos, estudios de primera línea y estudios de segunda línea. Los estudios de primera línea son los estudios que uno hace en general en todo el paciente hospitalizado y que puede ser diferido en un paciente no hospitalizado. Un hemograma, una eritrea, una PCR, por supuesto el patrón infeccioso es muy importante, la anemia nos va a hablar el hemograma, un medio interno, un hipernatremia, hiperglucemia, una alteración del calcio que puede llegar a dar un estado base, una magnesiemia, una función renal y un hepatograma. El urocultivo, en especial por esta edad, por la alta incidencia de infecciones urinarias que pueden cursar con poca clínica y a lo mejor la apnea es la clínica de la infección urinaria. Un electrocardiograma, siempre es una buena práctica hacer un electro porque a lo mejor podemos detectar alguna arritmia leve. Virus, y bueno, por supuesto que si tiene algo de clínica respiratoria, se deben ser estudiados los virus respiratorios. Si se sospecha ingesta de tóxicos, reinterrogar mucho a los padres, preguntar principalmente en los menores de 3-4 meses los antitusígenos, todo lo que es la N-acetilcisteína, todo lo que es la pseudoefedrina, la clorfeniramina, disculpen, las dos en realidad, o cualquier cosa casera que uno le pueda llegar a dar, de los cuales la más usada y la más común es el té de anís, pero siempre aparece alguna nueva. Y dentro de lo que es de segunda línea, que no es obligatorio hacerlo, pero sí va en lo que es el interrogatorio dirigido, es el estudio de reflujo gastroesofágico, las neuroimágenes, considerando que son menores de un año, existe la posibilidad y se le puede dar cierto valor a la ecografía transfontanelar, siendo la mejor imagen la resonancia magnética. El electroencefalograma, sospechando que puede llegar a ser una convulsión, en especial para descartar lo que son los síndromes de West. El ecocardiograma en caso de sospecha de cardiopatías congénitas y otros, el angiotac, angioreso, estudios genéticos y estudios metabólicos. ¿Mm? Hasta acá pareciera como que es muy similar a lo de ALTE, pero ya también hace una pequeña diferencia muy importante. Porque antes hablaba de ALTE mayor y ALTE menor, y vos decías que al ALTE menor le tenías que hacer los primeros y le tenías que hacer un reestudio de reflujo y un ecocardio. En cambio, ya acá el BRUE hace como una diferencia. El BRUE de bajo riesgo solamente podría llevar los que llevan los estudios de primera línea y los de segunda línea irlos difiriendo en caso de sospecha clínica. Ahí tenemos una pequeña diferencia desde el punto de vista clínico. La gran mayoría de las veces, 80-85%, es un episodio único y no lo vuelve a presentar, y puede otorgarse el alta domiciliaria con control consultorio externo a las 48-72 horas de internación. Si se encuentra una causa, se debe tratar esta causa, y en caso de haber estado grave durante la internación o haber repetido episodios, se debe valorar la posibilidad de indicar un neumocardiograma para monitorización domiciliaria, o sea, sería una monitorización. Es algo muy complicado de conseguir en nuestro medio, pero a veces le pueden dar un monitor para la casa. ¿Cuáles son los criterios de alta hospitalaria? Los criterios, ya con los que requerirían, si anda todo bien y no presenta episodios, se le da pautas de alarma, se le enseñan a los papás pautas de RCP, se le tratan posibles causas y se da de alta. Ahora, vamos a suponer que necesita monitorización cardiorrespiratoria. ¿Cuáles son? Los que tienen un episodio aparentemente letal y que no tienen ninguna causa y que no podemos establecer ninguna etiología porque tenga algún riesgo, esa es una posibilidad. El recurrente, o porque creas que lo puede llegar a ver, porque a lo mejor si vos le haces un tratamiento para el reflujo, cumple bien y no lo vuelve a repetir, no haría falta una monitorización en su casa.
Pero si vos ves que por algún motivo puede que no lo haga bien o que siguió presentando episodios acá estando internado, hay que valorar de hacer una monitorización domiciliaria. El episodio aparentemente letal grave, que ha precisado reanimación avanzada, o que ha presentado repercusión clínica, o que ha tenido alguna consecuencia o alguna secuela que podemos haber visto, que, bueno, obviamente que haya requerido ARM, o con un hermano, o que haya tenido un hermano que falleció por muerte súbita del lactante sin tener una causa concreta. Y sin monitorización, el diagnóstico de etiología causante la encontramos, la tratamos, vemos, o sin diagnóstico, pero con todo negativo, que no repitió y que el paciente se recuperó rápidamente. ¿Bien? Perfecto. Hay que tratar de garantizar un seguimiento ambulante precoz, en especial en las primeras 24 o 48 horas. Las guías dicen 48, pero en la práctica normalmente uno las trata de hacer 24 horas antes y después ya sí hacer un control semanal posterior al alta. La monitorización domiciliaria era más o menos lo que habíamos visto solamente en los pacientes de alto riesgo, con muchas posibilidades de repetir episodios y que no encontramos una causa. El porcentaje de monitorización domiciliaria en estos pacientes es distinto en estudios, dependiendo de qué estudios lo vayas viendo. No contamos actualmente con datos argentinos, esos estudios que están ahí puestos son españoles. Y bueno, y tener en cuenta que el neumocardiograma en realidad estudia de manera continuada los movimientos respiratorios, la frecuencia cardíaca y la saturometría. Y después uno la puede ver, pero tiene un problema muy grande el neumocardiograma. Como es un aparato, no distingue si es porque se desconectó el chico, si es porque se movió, si es porque eso, o es una apnea real lo que está haciendo el paciente. ¿Mm? Tratar de controlarlo por lo menos 1 o 2 meses, ver cuántas chances de repetir el episodio presenta, y en este caso se podría repetir. Siempre estamos hablando de pacientes de alto riesgo. ¿Mm? Así que bueno. Hay que hablar mucho con los familiares, asesorarlos mucho, cómo debe ser el ambiente seguro para dormir, suspender el tabaco o evitar el tabaco en el caso de que estén, y cuidar todas estas precauciones que tienden a proteger al bebé. Estas son las pautas de Nación, de recomendaciones de cómo deben ser la cuna. Siempre uno insiste, en muchos lugares es muy común encontrar que te llenan la cuna de cosas, de velos, de tules, todo eso tiene que volar. Tienen que quedar unos barrotes preferentemente anchos, con un buen espacio entre barrote y barrote para que corra el aire. El bebé no debe tener almohada, puede tener una frazadita doblada abajo de los hombros como para ayudar a mejorar la postura, y una sola o 2 sabanitas dependiendo de cómo esté el frío o de cómo esté la situación. Siempre boca arriba. Estimular la lactancia materna, en especial si se sospecha algún tipo de reflujo o algo. No deben tener juguetes tampoco. Bueno, hay un par de cosas con respecto a las consecuencias de esta nueva definición que estableció la Academia Americana de Pediatría. ¿Qué problema nos trae? Porque esta nueva definición clínica de Brewer es muy práctica, porque era lo que antes hacíamos, nada más que ahora le dieron formalidad. O sea, todo pediatra que recibía un paciente que había estado en una cianosis, valoraba. La gran mayoría sabíamos que eran relacionadas con la alimentación, entonces lo íbamos valorando, hacíamos el control, lo internábamos 24 o 48 horas y se podía ir, pero ya con una cierta tranquilidad conteníamos a los papás e íbamos haciendo todo este tema. Acá la palabra Brue nos da también esta posibilidad, y nos lo da con un marco de legalidad, de evidencia, digamos, más que de legalidad. Pero hay un problema. Todavía la clasificación internacional de enfermedades no ha establecido y no ha acordado la definición de Brugo. De hecho, la definición de ALTE aparece en el código R6.8, que es episodios que amenazan la vida del niño. O sea, tampoco tiene una clasificación tan estricta, que va con con la definición, más la definición vieja, el episodio de muerte súbita abortado, digamos. En cambio, el ALTE por ahí acondiciona un poquitito más esto, y el BRUE todavía más. Entonces, no estamos todavía, al no haber un código, al no haber un coso, y al no haberse expresado en nuestra sociedad científica sobre un protocolo, sobre este manejo, todavía tenemos que ir controlando este tema, y desde el punto de vista médico y legal, tenemos que ir justificando muy bien cómo lo vamos a considerar. ¿Mm? Porque si de repente vos controlas un niño y vuelve a repetir el episodio, por más de que haya tenido todos los criterios y toda la definición de BRUE de bajo riesgo,
de repente si llega a repetir en la casa, puede llegar a tener un problema clínico y legal. Así que ese es el inconveniente de esto. Este planteamiento está planteado en la guía de las Pediatrics, les recomiendo que la lean, porque hacen toda una serie de explicaciones de un montón de cosas que parecen tontas. Las guías españolas no hacen tanto hincapié en este detalle, cosa que las guías estadounidenses sí hacen. Sí, lo que tienen las guías españolas es que están en nuestro idioma y están muy bien explicadas, pero tiene otro inconveniente la guía española, que no termina, que hace la explicación del alte y del brue, pero mientras que la guía americana dice sustituir a la palabra alte por la palabra brue y después hace la salvedad de que hay un inconveniente para hacer la explicación, la guía española como que no termina de hacer una diferencia. Entonces, muchos pediatras hablan de alte brue, a pesar de que dejamos muy en claro que son conceptos totalmente distintos y que no tienen nada que ver uno con el otro. Pero en Argentina todavía la vamos a tener que seguir un poco manejando de esta forma, hasta que o bien la Sociedad Argentina de Pediatría se exprese en un consenso bien claro para que todos podamos manejarnos con la misma terminología, en lo cual calculo que se debe estar trabajando. ¿Mm?